La historia de Jacobo Grinberg y Pachita no es una simple anécdota sobre un científico y una curandera. Es un relato que bordea los límites de lo que consideramos real. La unión de estas dos figuras, Grinberg, el científico, y Pachita, la chamana, abre una ventana hacia los misterios profundos de la conciencia humana y las potencialidades de la mente. ¿Podría la realidad ser algo moldeable como sugiere la teoría sintérgica de Grinberg? ¿Es posible que, a través de métodos no convencionales, una persona pueda alterar el mundo físico, sanando cuerpos y manipulando la materia? El misterio se profundiza cuando Grinberg desaparece en circunstancias desconocidas, dejando un legado de preguntas y teorías inacabadas. La fascinante historia de este científico aventurero y su encuentro con el misticismo nos permite explorar el mundo de la mente humana, que en su esencia podría contener más secretos de los que jamás imaginamos, y es por eso que en este video nos adentraremos en esta gran historia. Jacobo Grinberg Silberbaum nació en la Ciudad de México en 1946, en una familia intelectual. Desde muy joven mostró interés en la psicología y el estudio de la mente humana. Durante su formación académica, Grinberg se distinguió como un estudiante excepcional. Sus estudios de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en Estados Unidos le permitieron profundizar en temas como la percepción, la conciencia y los mecanismos de la mente humana. Al regresar a México, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde comenzó a investigar fenómenos psíquicos y alternativos que hasta ese momento habían sido relegados al terreno de lo paranormal. Con una mentalidad científica, Grinberg se adentró en un mundo que muchos científicos evitaban por considerarlo incompatible con la ciencia moderna. Sin embargo, su enfoque era claro: quería descubrir la conexión entre la conciencia y la realidad, con el objetivo de comprender cómo la mente podría influir en el mundo físico. Pero, ¿quién era Pachita? Bárbara Guerrero, conocida popularmente como Pachita, era una chamana mexicana reconocida por su capacidad de curar enfermedades sin recurrir a la medicina tradicional. Su fama se debía a sus supuestas habilidades para realizar cirugías psíquicas, procedimientos en los que manipulaba órganos y tejidos con sus manos y un simple cuchillo de campo, sin anestesia ni condiciones de higiene modernas. Desde pequeña, Pachita afirmó haber tenido visiones y experiencias espirituales. Contaba que tenía la habilidad de conectarse con un espíritu ancestral, el cual le permitía acceder a conocimientos sobre el cuerpo humano y diversas técnicas de sanación. Esto la llevó a desarrollar una habilidad única para ver y modificar el cuerpo físico de sus pacientes a través de métodos inusuales que mezclaban rezos, meditaciones y técnicas de manipulación manual. La popularidad de Pachita creció rápidamente, y miles de personas, incluyendo figuras destacadas de la sociedad mexicana, acudieron a ella en busca de curación. Este reconocimiento hizo que su nombre resonara en todo el país, atrayendo tanto a personas devotas como a críticos escépticos. Sin embargo, fue su encuentro con Jacobo Grinberg lo que pondría en evidencia una posible conexión entre sus habilidades y el funcionamiento de la mente humana. Al escuchar sobre Pachita, Grinberg decidió investigar personalmente su trabajo. Como científico, su escepticismo inicial era natural. Estaba convencido de que los métodos de Pachita serían fraudulentos o de carácter sugestivo. La primera experiencia de Grinberg en casa de Pachita fue extraña desde el principio. Sin haber anunciado su llegada, fue recibido con una frase inquietante: «Te estaba esperando, Jacobo». Pachita parecía saber detalles sobre él que no había compartido con nadie. Este fue el primer indicio de que lo que estaba por presenciar no sería fácil de explicar a través de la ciencia convencional. Grinberg observó a Pachita realizar una operación sin anestesia, en lo que manipulaba lo que él describió como un órgano nuevo que aparecía en sus manos, como materializado de la nada. Para su sorpresa, el paciente no mostraba signos de dolor, y al finalizar la cirugía, la herida parecía cicatrizar de inmediato. Este primer encuentro fue impactante para el científico, pues no encontraba la manera de explicar lo que había presenciado. Lo que en un principio serían solo 3 días de observación se convirtió en una colaboración de varios años. Grinberg comenzó a trabajar con Pachita en busca de patrones y elementos replicables en sus procedimientos. Observaba cada movimiento, cada palabra y cada gesto, buscando alguna indicación de cómo funcionaba el proceso de sanación. A través de esta minuciosa investigación, empezó a formular una teoría que intrigaba tanto el conocimiento chamánico de Pachita como los principios de la psicofisiología.
Después de años de investigación y reflexión, Greenberg desarrolló la teoría sintérgica, que proponía una perspectiva radical sobre la realidad y la conciencia. Según esta teoría, nuestro cerebro no solo percibe el mundo, sino que lo crea activamente mediante su interacción con un campo informacional universal al que él llamaba la latiz. Este campo contenía toda la información del universo, y la realidad que experimentamos no es más que una decodificación de esta información por parte de la mente humana. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas videos como estos. Ahora sí, continuemos. Jacobo Greenberg buscaba establecer un vínculo entre la ciencia y las prácticas místicas para demostrar que los seres humanos pueden conectarse a un nivel que va más allá de lo físico y lo conocido. Inspirado por el entrelazamiento cuántico, Greenberg planteó la posibilidad de que de alguna forma las mentes humanas podrían entrelazarse, un fenómeno en el que dos partículas, o en su teoría, dos mentes, permanecen conectadas a pesar de ser separadas por el espacio. El experimento de Greenberg buscaba demostrar esta hipótesis en un contexto humano. Para ello, seleccionaba a dos personas y las exponía a una breve interacción de 20 minutos, un tiempo que considera suficiente para formar un vínculo entre sus mentes. Luego de esta interacción, los participantes eran separados y colocados en habitaciones aisladas. En una de estas habitaciones, Greenberg aplicaba un estímulo visual, generalmente un destello de luz, a uno de los sujetos, mientras que el otro se mantenía en la oscuridad, sin ningún tipo de estímulo. Lo sorprendente fue que ambos cerebros respondían simultáneamente al estímulo visual, a pesar de que solo uno de ellos lo percibía físicamente. Este fenómeno fue denominado por Greenberg como potencial transferido, sugiriendo que la conexión entre ambos cerebros permitía la transmisión de información de forma instantánea y sin una conexión física visible. Si bien estos resultados eran asombrosos, la ciencia tradicional se mostró escéptica. Los hallazgos de Greenberg insinuaban la posibilidad de que las mentes humanas poseen un tipo de conexión cuántica que, de confirmarse, abriría las puertas a formas de comunicación mental directa o telepatía. Sin embargo, el carácter novedoso y disruptivo, unido a la falta de estudios replicables de otros contextos científicos, dejó estas ideas en un estado de hipótesis. Lamentablemente, sus estudios quedaron incompletos tras sus desaparición en circunstancias misteriosas en 1994, truncando cualquier posibilidad de perfeccionar y validar sus investigaciones sobre el potencial de la mente humana. El 8 de diciembre de 1994, el investigador y psicólogo mexicano Jacobo Greenberg, a la edad de 47 años, desapareció sin dejar rastro alguno, desatando una de las investigaciones más desconcertantes en el ámbito científico y esotérico de México. Este enigmático suceso rápidamente capturó la atención pública, debido a las extrañas circunstancias que rodearon su desaparición y la notable carrera de Greenberg, quien había dedicado su vida al estudio de la percepción, la conciencia y los fenómenos psíquicos. Desde el inicio, la historia estuvo llena de señales desconcertantes. Su esposa, Teresa Mendoza, informó inicialmente a los amigos y colegas de Greenberg que él se encontraba en un retiro personal, pero a medida que los días avanzaban sin ninguna comunicación de su parte, las alarmas comenzaron a sonar. El comandante Clemente Padilla, quien lideró la búsqueda, encontró evidencias y testimonios que sugerían que Greenberg había sido visto en Colorado, Estados Unidos, acompañado por dos individuos que parecían agentes estadounidenses. Este testimonio fue especialmente inquietante, ya que el investigador supuestamente no había mencionado ningún plan de viaje reciente, y además surgieron documentos que evidenciaban una colaboración secreta entre Greenberg y la Universidad de Colorado. Este dato sorprendió a todos, incluso a sus colaboradores cercanos, quienes no tenían conocimiento alguno de esta relación académica. Mientras tanto, se intentaban obtener información sobre los movimientos internacionales de Greenberg. Las autoridades estadounidenses complicaron el acceso a estos datos, lo cual incrementó la suspicacia alrededor de este caso. Conforme avanzaba la investigación, surgieron dos teorías principales sobre el destino de Greenberg. La primera, más íntima y cercana, sugiere que su esposa Teresa Mendoza podría haber tenido alguna participación en su desaparición. Esta hipótesis se basaba en testimonios de amigos y colegas que afirmaban que la relación de la pareja atravesaba momentos tensos y problemáticos. Además, Greenberg había expresado en repetidas ocasiones a sus allegados un creciente temor hacia Teresa. La frialdad y la falta de claridad de su esposa en los días posteriores a su desaparición
solo avivaron las dudas, convirtiéndola en una de las sospechosas principales del caso. La segunda teoría tiene un tono geopolítico y se enmarca en el contexto de la Guerra Fría, cuando los gobiernos de diferentes países, especialmente Estados Unidos, estaban inmersos en investigaciones sobre los poderes de la mente humana y el control mental. Sugiere esta hipótesis que la desaparición de Greenberg podría haber sido consecuencia de su creciente interés y avances en temas de telepatía, percepción extrasensorial y otros fenómenos psíquicos. Durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos desarrollaron programas de investigación secretas orientados al estudio de la percepción y el control mental, pues se pensaba que estos descubrimientos podrían tener aplicaciones militares estratégicas. En 2017, la CIA clasificó documentos que revelaron cómo la agencia había realizado investigaciones exhaustivas sobre telepatía, visión remota y control mental durante las décadas de 1960 y 1970. Estas teorías, aunque muy diferentes en su enfoque, se encuentran unidas por un trasfondo de misterio y especulación que ha fascinado a investigadores y curiosos por décadas. El enigma de su vida y su desaparición plantea profundas preguntas sobre los límites de la realidad y el papel de la mente en el tejido de lo que experimentamos. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.